Bueno, ya estamos aquí. ¿Qué tal, Gabón? Bienvenidos a este encuentro, a esta charla con otros dos periodistas. Estos curtidos en algún momento de su carrera profesional en territorios peligrosos, conflictivos, incluso en alguna que otra guerra. Y le miro a Jon Sistiaga. ¿Qué tal? Enric González, Jon Sistiaga. Otro aplauso para ellos. Bueno, antes de entrar en materia, dejadme dar algunas notas biográficas, sobre todo relacionadas con la profesión que ellos desarrollan. A ver lo que vas a contar, ¿eh? Sí, mira, yo voy a contar, Jon, que tú estudiaste en la Universidad del País Vasco. Contigo. Conmigo, que somos de la promoción del año 90. Di lo que has dicho hoy durante todo el día 3 veces. Que se cumplen 25 años de nuestra promoción, por tanto 30 desde que empezamos la carrera. Tenemos 48 años. Jon Sistiaga tiene en su archivo un montón de reportajes y documentales. Yo voy a citar el de Amarás al líder sobre todas las cosas porque es el último que he visto, un documental realizado en Corea del Norte, un país hermético, uno de los más herméticos del mundo, y además estos días está haciendo músculo. 70 aniversario, ¿no? del partido. Eso es, un documental que tiene su lectura divertida, luego hablaremos de eso. También has participado en otro documental que a mí me impactó mucho, muy conmovedor, Nacido en Gaza. Ahí no sé si hay algún espacio para el humor. Supongo que no. Pero bueno, hay otros muchos como Honduras, La Mara Vida, un documental que nos sitúa un poco en el mundo de las bandas delictivas en esta ciudad. Y en fin, bueno, la carrera de Jon es larga. Ha venido de Estados Unidos hace poco, luego si quieres nos cuentas lo que has estado haciendo por allí. También has sido reportero en países conflictivos como Ruanda, Irak, Afganistán, etc. Y ahora, en este momento, trabajas en Canal Plus y también colaboras en la SER, en el programa Correcto. La Ventana, Eso semanalmente, ¿no? Eso es. Bien, no he dicho ninguna mentira. Enric González es periodista, es escritor, ha desarrollado su carrera profesional sobre todo en la prensa, en El País durante mucho tiempo, más de dos décadas, 27 añazos, ahora en El Mundo y en la revista cultural Yotown. Ha sido corresponsal en Londres, en París, en Roma, en Nueva York. También has cubierto conflictos como la Guerra del Golfo. Por casualidad, Ruanda. siempre obligado. Y tienes alguna publicación, tienes varios libros publicados, libros que has escrito un poco a raíz de tus estancias en las corresponsalías, ¿no? Las historias de Nueva York. Y a raíz de mis necesidades de efectivo también. También. Y tu último libro se llama Memorias líquidas, que es un libro que, por cierto, también reflexiona en torno al mundo de esta profesión, de la profesión periodística. Bueno, pues dicho esto, vamos con el tema, el humor ante el peligro, chicos. Si entendemos que el humor puede ser una reacción natural ante el miedo, entonces no sería disparatado pensar que en una circunstancia tensa, de peligro, aflore la risa, la carcajada, no sé si verdadera o no. Y bueno, mi primera pregunta sería si el humor ayuda en estas circunstancias. Jon. El humor en esta circunstancia, en estos territorios, es un poco como el bálsamo de Fierabras, ¿no? Es algo que te tienes que tomar para no bloquearte con lo que estás viendo, con lo que estás sufriendo o con lo que está pasando a tu alrededor y no solo para no bloquearte, sino para que lo que está ocurriendo alrededor tuyo no te afecte de manera que uno no pueda seguir trabajando y haciendo tu trabajo, ¿no? y dos, no empieces a mezclarte demasiado, a involucrarte demasiado en lo que estás viendo, ¿no? Estamos hablando de circunstancias donde el periodista está o en una tragedia humanitaria o en un desastre ecológico o en un conflicto. Si no utilizas como mecanismo casi defensivo el humor, y reírte de las situaciones o con las situaciones, nunca de la gente, si no utilizas esas herramientas, no creo que hubiera demasiados periodistas que repitieran en estos lugares, ¿no? Es cierto. Esto sonará disparate, pero yo creo que en pocos sitios se ríe tanto como en las guerras, y no el que llega, que bueno, al final se va a ir un día y tal. Es que tienes que vivir. Y tienes que sacarle humor al asunto. O sea, en las peores situaciones la gente aprovecha cualquier oportunidad para reír y liberar estrés. Entonces, se da, sí, la gente se ríe. Me sorprendió pues, en Ruanda y en todo aquel lío que era extremadamente desagradable.
descubrí que la gente reía y follaba mientras se morían de cólera y tal. Coño, pues sí, la gente necesita al final la vida sigue en todos estos sitios. O sea, ahora la vida sigue en Siria, en estos momentos, incluso en los territorios en los que están dominados por el famoso ISIS, y cortan cabezas y desmembran gente, pero las cañerías funcionan, el agua llega, la electricidad llega a las casas, los niños van al colegio, la gente somatiza el conflicto, somatiza la guerra y el humor, como pasó en España durante la Guerra Civil, por ejemplo, por poner un ejemplo cercano, es una herramienta básica casi de supervivencia en estos sitios, ¿no? Aprender a ser no sé, el más espabilado, a ser el más rápido, el más chistoso. El humor para mucha de esta gente es una forma también de hacer de sentirte superviviente en estos lugares, ¿no? O sea, me descojono de todo lo que me está pasando a mi alrededor y por eso sobrevivo. No sé si te ha pasado, Enric, pero el oficio de enviado especial y de periodista es bastante más prosaico de lo que parece. Normalmente cuando llegamos a uno de estos sitios... ya parece muy prosaico. Que ya parece, sí. Pero buscamos un tipo espabilado, que hable el idioma local, que tenga un coche y que tenga los cojones para meterse en los lugares a los que queremos ir. Estas personas pueden ser o un taxista, o un carnicero, o un profesor universitario. Alguien que sepa algo de inglés y que hable además ruandés o urdú o no sé, o macedonio, lo que sea, ¿no? Pero esos tipos, que son estos supervivientes, tienen ese sentido del humor que además necesitas tú para decirte, tío, vamos a ver, se acaban de cargar a no sé cuántos, seguro que eran tal. O, no sé, ¿sabes? Sí. Estos son los tipos que sobreviven. Pero para reírse en estas circunstancias, no dejas de lado la sensibilidad o no tiene nada que ver. Bueno, pues, es compatible. Sí tiene que ver, lo que pasa es que es compatible. Claro, tú mantienes, y en realidad hay veces en que tú tienes el estómago completamente encogido y cualquiera lo tiene. Pero, ¿qué vas a hacer? O sea, cualquier ocasión es buena para intentar descojonarte un poco y eso, liberar tensión. No sé, si se puede, yo lo creo. Yo creo que para ser un buen periodista en estos sitios necesitas ser un tipo sensible. Luego puede parecer que aparecemos aquí con el whisky y tal, y vamos de duros y no sé qué, pero tanto Eli como yo... Lo de él es whisky, lo mío es té. Necesitas ser sensible. O sea, y lo bueno, y esto sí que es algo que no lo hacen muchos periodistas, es reconocerlo. Porque muchos no lo reconocen, pero hay que ser sensible para poder ser un buen narrador de lo que estás contando. O sea, te tienes que impregnar de lo que te está ocurriendo alrededor, de las tragedias que estás viendo y ser además consciente de que lo que estás haciendo es una salvaje invasión de la intimidad de las personas con las que estás hablando. Gente que ha perdido su familia, o su madre, o su hijo, o lo que sea, que está herida, que se le ha caído el mundo encima y tú estás encima de ella, ¿no? Y tratando de sacarle toda la información que puedas. Pero tienes que hacerlo con esta sensibilidad, que insisto, muchos periodistas no reconocen que la tienen, pero la tienen y por eso son buenos, ¿no? Sí, hay que ser sensible. Y quedas tocado siempre. Siempre te llevas... Sí que quedas tocado. Sí, a ver, estas canas las tengo desde los 25 años, desde que fui a cubrir el genocidio en Ruanda, que fue mi primera salida ahí. ¡Hala, venga! Claro que te quedas tocado. Te has tocado, pero vuelves. El peligro puede ser adictivo también, engancha. A mí no, yo puedo escapar del peligro todo lo que puedo. No. ¿Qué va? El peligro no. Yo no tengo una ansia de salir corriendo cada vez que hay un conflicto o una guerra. Entiendo que tengo unas especiales características para cubrir determinados acontecimientos. Pues porque mantengo una cierta frialdad, porque sé mezclarme lo justo en las situaciones en las que estoy viviendo para poder contarlas, pero no para mimetizarme con ellas. Pero no tengo ninguna ganas de salir corriendo ahora, no sé, a Siria. En esos momentos. No. En las guerras pasa mucho miedo. En las guerras me cago de miedo. No me digas. Y por eso estoy vivo. Claro que sí. Es decir, no me importa reconocerlo. O sea, yo me cago vivo en los conflictos. Pero es la manera de salir también de allí, de sobrevivir, ¿no? Y que además tienes que enviar algo. Ese es el problema. Yo pudiera, me quedaría en el sótano de un hotel, el que fuera. Y si no hubiera hotel, en un sótano. Pero aún así, Enric, hasta si te quedas en el sótano del hotel y sabes que hay gente que se queda en el sótano del hotel. Sí, ya.
Sí, no con digamos su nombres. whisky, no digamos nombres, aún así, oye, chapó, mis respetos, porque ha cruzado la frontera para llegar a ese hotel. Claro, hombre, Cualquiera que está en la guerra o que esté metido en un sótano. Eso es. Cualquiera que entre en territorio en conflicto, que cruza una frontera, ya se la está jugando, aunque luego se quede en el hotel de la capital, de la ciudad o lo que sea, y además se nutra de la información que le vamos aportando los que llegamos por la noche. Sí, ¿no? pero es que la realidad es que, a no ser que tengas una imaginación fantástica y un talento acojonante, si te quedas en el hotel se te nota mucho. Sí. Entonces, es que tienes que salir, y eso es penoso. Además, el fixer, el hombre este animoso que lleva una moto, lo que sea y tal, quiere llevarte a sitios, quiere que veas. Y está ahí a primera hora de la mañana y tú piensas, hostia, ¿por qué no habrá puesto enfermo? Una gripe, algo, que pase algo que no tengo... Sí, pues tienes que salir, tienes que andar por ahí. Pero los hay buenos, ¿eh? Hay cabrones de estos buenos que no salen y no se les nota. Sí, sí, sí. No, por eso hay que tener un talento. Hay que tener un talento. Hay gente que lo escribe el día antes. Y seguramente estamos pensando en los mismos. Y lo clava, sí, sí. Estamos pensando en los mismos, pero los cabrones son capaces. Te lo lees al día siguiente y hijo puta, no ha salido del hotel y lo ha contado mejor que yo. Que está ahí sudado, jodido, me han baleado y tal. Y el cabrón, tío, qué crónica. Sí, sí. Pues es que estos son los mejores, claro. Sí, claro. Gracias. ¿Recordáis? Antes hablábamos hacíamos referencia al documental de Corea del Norte, que, no sé, a mí me gustaría que hagas un poquito de memoria, a lo mejor recuerdas alguna situación con el equipo descacharrante. Con el equipo yo. Con tú y tu equipo, el equipo de profesionales que te acompaña. ¿Alguna situación descacharrante, de carcajada? Ese documental que recomiendo a todo el mundo, que está en YouTube y se titula Amarás al líder sobre todas las cosas, creo que es de las grandes experiencias que he tenido en mi vida. Cuando digo yo el equipo, porque era yo solo entré yo con una cámara y supuestamente siendo profesor de historia. Y así es como entré. Entonces, a pesar de todas las normas que tenía marcadas de lo que no podía hacer y lo que sí que podía hacer, jugué a transigir y a llegar al límite, a llevar al límite a los fixers, ¿no? A los que nos controlaban. Entonces fue un juego muy divertido porque yo no quería pasarme del todo para que me expulsaran del país y mantener los 10 días de estancia dentro de Corea del Norte, pero claro, tampoco podía no decir que sí a todo lo que me decían. Oye, ¿has visto? Tenemos carreteras de 6 carriles. Digo, joder, es verdad, y están vacías, ¿no? Y pues sí, bueno, esto es para que en caso de guerra nuestros aviones puedan aterrizar aquí mismo. Dices, ya. Entonces tenías que llegar al límite en todo momento a los tipos. No, es un país fascinante, o sea, es un viaje a un gulag alucinante. O sea, lo que me hicieron allí no me han hecho en ninguna otra dictadura que haya podido, como, no sé, Irak, Siria, Libia, sitios en los que te marcan mucho lo que puedes hacer, lo que no puedes hacer, etc. Lo de allí era la hostia. La hostia. Vamos a ver la gran biblioteca donde están todos los libros que ha escrito nuestro amado líder. Y digo, ¿cuántos? 18.000. 18.000. Estos salen, si el tío se murió con 70 y tantos, sale a 2 libros cada día. Dice, es que era muy inteligente. Entonces, claro, cuando te encuentras personajes así que no tienes ni que hacer de fiscal ni repreguntar, ¿no? Entonces les iba llevando como al límite. Esta es la gran biblioteca, es la mayor biblioteca del mundo. Hay 30 millones de libros, muchos más que la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. El doble. Pide lo que quieras. Lo tenemos. Un sistema ahí de válvulas, la hostia, no sé qué, venía el libertad. Digo, pide lo que quieras. Digo, ¿tenéis el proceso de Kafka? Dice, no, ese no le tenemos. Y digo, todo grabado, yo con la cámara así. Digo, bueno. Y pide otro. Bueno, ¿tenéis 1984 de Orwell? Sí, si este haga no te pases. Eres demasiado preguntón y curioso. Pero tenemos todos los libros sobre armas nucleares y qué quieras del mundo, ¿no? Claro, luego tú vas allí, ves, oyes, vuelves, lo cuentas y a veces no tienes la tentación de contarlo así. Este documental está contado un poco de manera así, un poco
más que de periodista, haces un poco de visitante, de turista accidental, ¿no? Y está contado de manera que yo mismo me voy sorprendiendo de todo lo que me van contando, porque es toda una chaladura, una inmensa chaladura todo lo que me cuentan, y está contado casi en plan thriller, porque yo voy diciendo que yo sospecho también de todos los que van viajando conmigo. Somos 20 y tantos tipos, 5 de ellos norteamericanos, que los expulsan al quinto día, y ya estás, oye, mira, iba otro periodista de ABC, Pablo, no con el apellido, y estamos los dos con la paranoia de estar en el régimen norcoreano. Entonces, estábamos en el piso veintitantos de un edificio, de un hotel, nos comunicamos por el balcón y susurrando, ¿sabes? Con la paranoia de, habíamos buscado micrófonos por todos los lados. No salíamos en pelotas del baño. Los espejos, tal, miramos y teníamos la sensación de que detrás de cada espejo había 4 norcoreanos, ¿sabes? Escuchando, y íbamos como tapados de, esto nos van luego, seguro que nos van a chantajear si salimos en pelotas o algo, tal. Y bueno, era una paranoia. Y entonces yo sospechaba de que de los que iban conmigo había algún periodista más. Y de hecho, yo al del ABC lo conocía, a Pablo, habíamos hablado y él entraba como profesor de Derecho y yo como profesor de Historia. Pero claro, no nos conocíamos. Cuando acaba el documental, en las escaleras del avión, yo cuento, cojo la cámara y ya bajamos del avión y nos junto a casi todos los que estamos y decimos, bueno, venga, hey, guys, les digo así en inglés, vamos ahora, ya estamos en Pekín, a ver, ¿cuántos periodistas hay aquí? Pla, 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 8. Un lituano, un holandés, 2 croatas, otro yanqui, todos infiltrados, ¿no? Yo también, ¡qué historión! Y todos, ¡qué historión! ¡Qué historión tenemos, joder! Este oficio que desempeñáis, Enric, que vosotros hacéis, el oficio periodístico, en tu caso, o también te lo pregunto a ti, ¿crees que te ha afinado el sentido del humor o que te ha restado alegría? Buah, yo la alegría a la huerta nunca he sido. Bueno, pero eres muy simpático. No, luego la gente que me conoce dice, vaya, si eso, no te creas. Vaya. Igual sentido, la capacidad de apreciar el sentido del humor ajeno, sí. Sí, porque pues, en general estás en situaciones absurdas e incluso peligrosas. Peligrosas cuando estás en la redacción, cuando estás fuera absurdas, puntualmente peligrosas también. Pero bueno, sí que creo que aprendes a disfrutar ciertas situaciones, no sé, te ríes por cosas muy tontas, pero te ríes. Una vez en Ruanda, F envió un fotógrafo, pero realmente de paracaidista, o sea, 24 horas. Y le dijeron, fotografía las cosas más espantosas que puedas. Y el hombre llega en un avión, me habían llamado, bueno, me habían comunicado por una vía extraña que llegaba este hombre, que le esperara y baja del avión y dice, bueno, yo tengo que fotografiar cosas espantosas. Bueno, pues así, pero ¿qué tipo de espanto? ¿De espantosidad? No, pues lo más... hombre, pues así para empezar, al lado del aeropuerto había la fosa común esa gigantesca. Yo no tengo olfato, 0 olfato, no sé a qué huelen las cosas. Digo, pues oye, pues te llevo allí y vamos. Y el hombre, pues, bueno, pues fuimos. Y el viento debía soplar del otro lado porque el hombre iba caminando feliz hacia la fosa y esto. Y llegamos. Y entonces el hombre se asomó y recuerdo que se le cayó la tapa al objetivo. En la fosa común. Ahí en la fosa. No jodas. Luego echó la pota. Y luego salió corriendo y se volvió al aeropuerto. Y dijo que que no le pagaban bastante como para hacer esas cosas y que aquello era insoportable y se volvió al aeropuerto. Bueno, pues adiós. Yo me escojoné tanto. Llevas ya allí días y tal y ves cómo somos. Y a mí me habría pasado lo mismo seguramente si tuviera olfato, pero no lo tengo.
pasa... No, bueno, esto es el problema de los paracaidistas que has llamado, ¿no? Estos periodistas que son enviados para un día, 2 días, firmas del periódico conocidas, que vaya un momento que firme tal allí en no sé dónde, ¿no? O en televisión, que viene el presentador de turno, ¿no? Viene el piqueras de turno, aparece allí. Y que siempre hacen unos informativos tipo Saddam Hussein. O sea, los ves con las cortinas tiradas detrás, las ventanas cerradas, ahí en su habitación o en un balcón, cuando se ponen valientes y tal, y están ahí tiesos contándome no sé qué. Dice, pero hombre, sal, échate un... Hombre, no jodas, que yo... Hablamos antes, tú y yo coincidimos en Macedonia, no sé si estabas allí cuando llega el director general de la OTAN, secretario general de la OTAN, que era Javier Solana, y que se vino con todos los periodistas, casi todos españoles, por cierto, de que estaban en Bruselas siguiendo información de la OTAN. Paracaidistas. Paracaidistas. ¿No? Sí, claro. Y entonces los que llevamos allí ya 3 semanas, joder, ya tal, delgaditos, carcomidos, llenos de piojos y tal. Joder, yo tenía hongos en los pies, que son una cosa muy cutre de decir, pero es incomodísimo. Sí. Y no tenía calcetines para cambiarme, no tenía... Esos hijos de puta vienen con los pies sanos y con calcetines además limpios. vienen en avión directo, nos han tenido que comer las horas de coche, atravesar las fronteras, el paso extraño, el tipo que te ha metido, tal, no sé qué, y llegan en avión, firman, y se piran otra vez para Bruselas. Mañana están allí ya de vuelta, ¿no? Además, luego lo ponen en el currículum, ¿eh? No, pero hay una historia... Enviado especial a la guerra de Kosovo. Me cago en la hostia. Espera, antes de que se me olvide. Enviado especial a la guerra de Irak. Voy a decirlo. La reina Leticia. Oye, cuando estaban fabricando su currículum, la mandaron a un Qasar, que es como un pequeño puerto al fondo de Irak, abajo, que iban las tropas españolas, cuando Aznar decidió empezar a trabajar allí en Irak, a hacer cosas, mandó un buque de la Armada, que era como un buque hospital. Y entonces la entonces presentadora del telediario de Televisión Española fue enviada allí a hacer unas croniquicas. Claro, firmaba desde Irak, pero nunca salió del barco, que ni siquiera estaba en el puerto ese de Irak, ¿no? Pero entonces, en el currículum de la Reina de España está enviada especial a la guerra de Irak. Por los cojones. ¿No salió del barco? ¡Pim, pam! Perdona, ¿qué te he cortado? No, sí, es que si no se me iba. Le has cortado un poco. Enrique, vas a contar una historia. Pues que me corte todo lo que quiera. No, de estas historias, cuando digamos la revuelta egipcia, aquello de Tahrir y tal, que, a ver, hay cosas mucho peores que aquello. Pero bueno, ahí estábamos y esto. Y entonces, pues la Radiotelevisión Nacional Catalana envía a una... Nacional Catalana. Nacional Catalana, claro. Envía a Pilar Rahola, que es una señora. Por lo menos eso es. Por lo visto, con muchos contactos. Y llega por la tarde al hotel, ¿de acuerdo? Entonces estaban apedrando el hotel, pero bueno, no pasaba absolutamente nada. Pero, en fin. Entonces ella se metió en la habitación del enviado de La Vanguardia, que fuma casi tanto como yo, todo lleno de humo, tal. La tía no soporta el humo, pero y aguantando porque está acompañada de esto. Por la noche pidió que la llevaran a la plaza. Y claro, por la noche en la plaza pues quedaba el heavy metal, ¿no? O sea, hay unos tíos barbudos y... Se dio una vuelta, pero rodeada de gente. Y a la mañana siguiente llamó a la embajada exigiendo la evacuación no solo de ella, sino de todos los enviados de la Corporación de Radiotelevisión Nacional Catalana. No solo eso. Pidió una tanqueta del ejército egipcio y cascos para todos. Claro, los pobres periodistas, pero que ahí desayunando tranquilamente, tal, con la mantequilla, no sé qué. ¿Que nos tenemos que ir? Sí, a órdenes de evacuación, porque esto está gravísimo y aquí va a morir todo el mundo. Pero sí, joder, vinieron con una tanqueta, les pusieron los cascos a todos y se los llevaron, porque esta mujer entró en pánico porque había visto aquellos barbudos y las pedradas y tal, pues ya está. Y todos evacuados. Hostia, qué descojones, pobrecillos ahí subiendo a un tanque egipcio con los egipcios que no debían entender nada.
nos tenemos que llevar a estos señores al aeropuerto. Pues va así. De tal manera que vosotros, sin querer, desarrolláis una mirada pues diferente, ¿no? sobre las historias que vivís. Una mirada quizá más crítica o más descreída. No sé, vosotros, por ejemplo, cuando estáis temporadas fuera de vuestra casa, ¿sois de los que pensáis como fuera de casa en ningún sitio? ¿Estáis deseando volver? ¿Enseguida os pica la cabeza y queréis regresar? Sobre todo en casa, pero fuera de casa también. No, fuera de casa se está... Bueno, no se está tan bien siempre, pero la cosa es el imprevisto. La historia esta de Congo la he contado no sé cuántas veces, pero me parece tan fantástica y tan inimaginable. Es cuando ya están saliendo toda la riada de refugiados de Ruanda hacia Congo. Y yo estaba cerca de Goma y allí estaban la mayoría de los campos, pero más al sur del lago Kivu había otros campos. Entonces me fui allí, pero allí no estaban los americanos. Y entonces no existían las transmisiones por satélite ni nada de esto. Teníamos como una cosa que pesaba mucho, que a mí se me había estropeado. No había forma de transmitir. Y me había hecho una caminata espantosa. Tampoco era una gran historia, pero bueno, es eso, de cada día enviar tu chorradilla. Entonces, ¿cómo transmito hoy? Si no funciona esto y tal, pues había metido un mosquito y se había electrocutado con la batería. Y me dicen, bueno, hay un traficante de diamantes griego allí en lo alto de aquella montaña, pues hostia, la única montaña que hay aquí, y el cabrón, tiene un teléfono por satélite. Si quiere probar, pues bueno, y allí vas haciendo un poco el chiste del gato, ¿no? El hijo puta este ahora tendrá el teléfono, no me lo dejará, desgraciado así se muera porque seguro que no me lo deja. Y cuando llego, llamo y aparece pues, un señor alto que identificas como Tutsi porque es alto, pero igual no lo era. Y le digo, me han dicho que tiene un teléfono por satélite y tal. Hombre, no, es que no, el dueño de la casa no está, se ha ido porque esto está muy complicado. La situación era tensa de cojones. Y no, no, está cerrado con llave y yo no tengo la llave. Joder, por favor, lo que sea, pero... No sé por qué, coño, yo trabajaba para un diario de Madrid, ya vivía en Madrid, pero... Por eso de que eres de Barcelona, y que tengo que transmitir a Barcelona, como sea. ¿Barcelona? Y el hijo de puta, ¡Vale, ¿qué coño Barça! Barcelona? No, levanta el puño y dice, pero con un catalán muy bueno, Visca Cataluña lliure socialista. ¿Qué dices? Dice, hostia, no puede ser, no puede ser. Sí, claro, esto le había enseñado a leer y a escribir los del padre Magriñá, un misionero catalán que le había enseñado a ser independentista catalán. El Barça afortunadamente no salió, bueno, creo que sí salió, pero intenté olvidarme, yo soy del Español. Y yo, hombre, sí, claro, para Magriñá, venga, me llevó al teléfono y no me quiso cobrar. Yo dicté lo que quise, hablé con las secretarias, coquetea, sí, estoy aquí, pasándolo fatal, no sé Oye, qué. Pues entonces todo gratis, porque Visca Cataluña lliure socialista, el cabrón aquel. Y estas cosas justifican, pues, bueno, todo lo otro que pasa que no es tan divertido, ¿no? Claro, qué bueno. Pues entonces hemos coincidido allí también nosotros, porque yo en aquella época... Yo allí coincidí con Javier Espinosa, que es el que recuerdo haber encontrado varias veces. ¿Eso en el 96 sería? No, en el 94. 94, 95. 94, 95. Joder, yo me acuerdo, estuve entrando en los campos de refugiados de abajo, de Goma, y se produjo también una situación allí curiosa porque yo entonces trabajaba para Telecinco y entonces la Telecinco de entonces, del 95. O sea que tenías que hacer... Y entonces íbamos cargados de llaveros, de Telecinco y de mecheros y tal. Y sí, merchandising y luego postales de las mamachicho que funcionaban que te cagas. Y en estos países siempre cuando llegas haces lo típico, compras, yo no fumo tampoco, el tampoco es por mí, pero bueno, y compras paquetes de tabaco a tutiplén y botellas de whisky,
para sobornar a los funcionarios de turno. Entonces, en la frontera con Congo, abajo en Bukavu, el tipo, pues, joder, le encantó lo de las mamachicho, el rollito este y tal, y entonces nos dejaba pasar constantemente. Entonces nos hicimos portavoces nosotros, o en la correa de transmisión, entre el embajador español, que estaba, era el de Tanzania, que estaba y era el que tenía que ir ahí, para pasar los documentos que quería que pasara el embajador, lo cruzábamos nosotros para dárselo a la comunidad de españoles que vivían en esa zona, que eran como 8 o 10 monjas y religiosos, misioneros, que eran todos vascos y navarros. Entonces nosotros éramos la correa de transmisión gracias a las mamachicho. O sea, sabíamos que estos señores estaban bien. Y curioso, oye, entre ellos se comunicaban, ¿sabes qué? La Iglesia, de alguna manera, se posicionó al lado de los hutus, que eran los autores de las matanzas, ¿no? Rollo de con los pobres, etcétera. Iban a misa. Iban a misa y todo esto. Bueno, pues todos los misioneros que estaban allí, que eran vascos y navarros, y las monjas, ni siquiera en ese momento se acababa de producir el asesinato de 4 misioneros conboyanos españoles, que los metieron en un pozo y tal, y yo llegué el primero allí con Alfonso Rojo. Bueno, ni siquiera se fiaban de la gente que trabajaba para ellos, que eran todos hutus, y entonces en las comunicaciones hablaban en euskera. Se hablan por radio, ¿qué tal está? A ver, la misión de... Y entre ellos se hablaban en euskera. La única manera de que no supieran sus propios trabajadores de qué estaban hablando y quién estaba solo o quién estaba jodido, quién estaba tal, ¿no? Cuando estabas hablando del teléfono que querías conseguir de este tipo, me he acordado de Gila. De Gila y su teléfono y lo bien que Gila desdramatizó la guerra, ¿no? El humor que él se inventó sobre la guerra y que... Bueno, ha quedado ahí para la memoria colectiva. Y él sí había vivido la guerra. Y él había vivido. Luego, hacer humor sobre la guerra es posible. Una gilada es cuando estás en un sitio de estos, estás con tu cámara ahí y tal, tiroteo, no sé qué, francotiradores, y digo, no sé, las calles en Hebrón, ¿sabes? O en Ramala, hostias por todos lados, y dile al cámara, ay, habrá que grabar. Asómate tú que a mí me da la risa, ¿no? ¡Bum! O sea, que lo llamáis gilada. Sí, sí, una gilada de asómate tú que a mí me da la risa. Está el enemigo que se ponga. Claro, hostia. Esa sería la mejor entrevista, ¿no, Jon? ¿Eh? Está el enemigo que se ponga. Que se ponga. Sí, hay que desdramatizar un poco. Es que es una coraza emocional, ¿no? Al final, el humor para estas cosas, ¿no? Para el que va, pero por supuesto para el que está también. O sea, todo el mundo necesita tomárselo un poco a broma. ¿No? Es que la gente de allí, eso sí, cuando pasas el control ese, entras en el Hebrón real, sí, más allá de los colonos. Es que es la ciudad más tensa de Palestina. Sí. Es una tensión. Joder, pues, oye, la gente... Sí, sigue viviendo, claro, o sea, sí, comen todos los días, tal, no sé qué. Y, a ver, y porque cuando estás en estos sitios, tú no llegas a entrevistar a un malo o un bueno, un verdugo o una víctima y te presentas, hola, ¿qué tal? Soy Jon Sistiaga, periodista tal. Quería hacer una pregunta sobre su situación después de que haya perdido a su familia. O, usted es francotirador, ¿verdad? ¿Cuántos muertos lleva? No. Te lo tienes que ganar de otra manera. O sea, la empatía que tienes que desarrollar es otra, cambia en cada medio y con cada persona. Pero el humor, como lo veas que hay una beta para entrar, funciona siempre. Como funciona hablar de Barça-Madrid. Sí. Messi-Ronaldo. Claro, sí. O sea, es un abrelatas eso, te pones a hablar de tal, español, Barça o Madrid, y tú ya le entras por ahí, no, Ronaldo es una mierda, no, Ronaldo es el mejor. Y ya, bueno, cuéntame, entonces, ¿a cuántos has matado hoy? Sí. ¿Sabes? Y ya, pero ya te lo has ganado. Sí. El humor es fundamental para ganarse a todos estos tipos. Hablo sobre todo de malos, no hablo de víctimas, pero sobre todo de verdugos, de soldados, de milicianos, de cualquier tipo con un arma. Voy a hacer una asociación un poco tal, pero cualquier tipo con un arma le gusta el fútbol. Buf. Bueno. No digo que todos los que les guste el fútbol tengan un arma. Pero funciona siempre.
un tipo armado, malo, cariacontecido, maloliente, chungo, tal, sabe quién es Messi. Bueno, a No, ver, sabe quién es Ronaldo. Perdón, Yo sabe no quién es tengo arma, Ronaldo. pero tengo un perro muy grande. O sea, igual puntúa. Cariacontecido, chungo, maloliente y tal. De tu soy. perro. Y veo partidos, pero que... Bueno, puede ser, sí. Es Sí, Es funciona. que yo siempre Una cuento tesis. que una vez que fui a... Porque les entró una ventolera en la redacción de que en Beirut estaban las cosas chunguísimas y tal. En realidad no era en Beirut, era en Trípoli. Pero, bueno, pues me fui para allá y fui a Trípoli, sí que había un poco de lío y tiros y tal. Yo, como siempre, estaba ahí en la retaguardia de la retaguardia, o sea, viéndolo de lejos y esto. Javier Espinosa estaba haciendo, como siempre, el capullo, entrando hasta el Hasta cuarto dentro. de baño y la cocina. Bueno, él sabrá. Bueno, hacemos la historia y me volví. Y esta noche era un partido Barça-Madrid, que era como una semifinal de la Champions, o unos cuartos de final de la Champions, que fue, o sea, no recuerdo, pero Pepe hizo unas entradas criminales, el Barça se quejaba, no sé qué. Bueno, pues La guerra se paró. viéndolo en el hotel y la cosa acabó con violencia, pero esa fue violencia. O sea, tuvo que venir el ejército, evacuar unos tíos que se peleaban por un Barça-Madrid. Madre mía. No, pero te lo juro. Y yo allí pensando, bueno, a ver si se va a escapar un tiro y uno del Español va a sufrir el escarnio de... No, llegó el ejército, se llevó unos tíos, pero ¿sabes? Es que van armados. Pensó, a ver si... No, por un Barça-Madrid. Y vale, sabes que en Israel los autobuses llevan Barça o Madrid. Sí. Cada autobús es Barça o Madrid y tú sabrás dónde te subes. Y eso. Cuidado con el fútbol. Ojo. ¿Se puede bromear con todo? Porque la comicidad, el humor también es una cuestión de estilo, Hay ¿no? gran debate, ¿eh? ¿Hay algo con lo que no os atreveríais nunca a bromear? Yo creo que hay una parte íntima en el humor que no debe salir de determinados círculos. O sea, yo creo que todos nos descojonamos de todo, pero yo aquí en público ahora no repetiría algunos chistes en plan Zapata con Twitter, Sí, ¿no? no, que se me dicen pudieran muchas ocurrir en un entorno determinado y en un momento determinado. Con una gente X o en una cena donde te has tomado una copa o lo que sea. Creo que el periodista sí que tiene que distinguir de alguna manera entre su variante pública y su variante íntima, su lugar íntimo, ¿no? O sea, no estoy diciendo que haya límites, o sea, estoy diciendo lo contrario. Creo que nos podemos descojonar de todo. Todos hemos dicho burradas. Burradas. Pero es verdad que es posible que en el mismo día en que se está diciendo unas burradas tremendas, acabes llorando allí donde duermes, que a veces es una habitación y a veces no, pero se junta todo. De hecho, tienes que... Es lo que decíamos antes, de soltar... Sí, el humor engrasa situaciones de... O sea, tomar decisiones en momentos de crisis, en situaciones de crisis, es muy jodido. Es muy jodido. O sea, a mí me ha tocado como líder de equipo tomar determinadas decisiones que sabes que afectan a la vida, o sea, y afectan a la vida de tu gente y de la tuya propia, ¿no? Entonces, tienes que darle una cierta pátina de humor a veces para que esas situaciones no se conviertan en absolutamente agobiantes, ¿no? O sea, yo recuerdo que a mi equipo, digo a mi equipo porque yo era el que tomaba las decisiones de lo que se iba a hacer al día siguiente, lo que se iba a grabar. O sea, había 2 productores, 2 cámaras, un fixer. En Irak, a 48 horas, 24 horas del ultimátum de George Bush de va a empezar la guerra de Irak, yo me acuerdo de juntar a mi equipo en mi habitación y entre descojonos y tal, además es que hay un vídeo que a veces cada vez que lo veo, o sea, nos grabamos el vídeo y me río de aquella situación donde yo les dije, bueno, somos 8 en el equipo. Tal, les puse un gorrión que había comprado en una jaula y tal, pues, bueno, si el hijoputa de Saddam Hussein tiene armas químicas y las va a echar, o sea,
va a ser una situación jodida la que vamos a sufrir aquí. O sea, tenemos todavía 24 horas, hay posibilidad de huir, de salir de aquí. Entonces, bueno, el gorrión va a ser nuestro compañero a partir de ahora. Todos tenemos que estar mirándole constantemente. Como el gorrión esté así, tenemos 15 segundos para coger las máscaras de gas. Luego no había ni sarín, ni antras, ni hostias, era mentira todo de Bush, ¿no? Pero, oye, en aquel momento parecía que este tío tenía armas químicas, de destrucción masiva, etc. Entonces nos juntamos todos y dije, vamos a ponernos en la situación en la que puede que estemos dentro de 2 días. Y vamos a ponernos el chaleco antibalas, voy a quitar el aire acondicionado, nos vamos a poner el casco, nos vamos a poner la máscara de gas. Todos así. ¿Cómo? Todos así. Me ahogo, John. Sí, se ha jodido, ¿eh? Hice un código pues un código para transmitirnos pequeñas órdenes de estoy bien, estoy mal, necesito tal, y no sé qué, que se basaba en signos, y bueno, realmente eran las señas del mus. Pero, oye, esa situación de ponerte así, empezamos a descojonarnos todos, jiji, jaja, y empezó a salir la risa nerviosa de la gente. O sea, me acuerdo mi compañera María José, la productora. ¡Joder, qué jodido! ¡Qué calor tengo! Pues, y ahora me pongo serio. Al acabar esa reunión, dije, bueno, esto puede que sea así dentro de nada. Y no exagero, porque hay un vídeo grabado. Así que tenemos que tomar una decisión de quién se queda y quién se va. Tenemos 24 horas, tenemos un coche, hay dinero de producción, el que quiera irse. Tío, todos somos aquí veteranos, hemos estado todos en Chechenia, en Palestina, en Afganistán, en 1000 sitios. O sea, aquí todos tenemos los huevos así de gordos. Así que no pasa nada porque alguien se vaya, que eran unos momentos de la hostia. Manifestaciones masivas en España, todas las madres llamando a maridos, novias, hijos, no sé qué. Y bueno, yo dije, yo me quedo, aunque me quede solo, pero yo me quedo. Y aunque tenga que hacer solo directos con los de Reuters. Y oye, fíjate, esa situación de humor se convirtió en uno de los momentos de más... o sea, uno de los momentos que en mi vida creo que no sé, me hicieron un tac. Me voy. Lo siento, John. Yo también me voy. Yo también me voy. Yo también me voy. Excepto el gorrión y mi compañero José Couso. Dijo, yo me quedo. Y el resto cogieron esa noche el coche, se hicieron 10 horas seguidas desde Bagdad hasta Jordania, salieron de allí y tomaron una buena decisión. Irse. Algunos de ellos luego no han vuelto a pisar un conflicto. No han vuelto. No quisieron. Otros sí, ¿no? Pero esa situación de ponernos en lo que podría pasar, además llevaba yo una máscara de gas que me habían pasado aquí un agente de la Archancha de aquí, y me acuerdo, y oye, la risa floja, tonta que afloró ahí era puro nervio. No había humor, macho, no había... Era canguelo, ¿no? Pero bueno, son esas situaciones esas situaciones en las que tienes que tomar decisiones, ¿no? Y ahí tienes que estar, pues eso, pues muy rápido. En estos lugares tienes que tomar decisiones muy rápidas que con circunstancias claro, puedes hacer eso. Lo de asómate tú, que a mí me da la risa por trivializarlo, pero ya has jodido. Claro, pasan muchas cosas en muy poco tiempo. En una guerra, digo, que el tiempo se barema barema de otra manera. Antes has sacado un tema de, joder, vivís y tal, eso os deja un poco más lejos o ganáis distancia, etc. Yo creo que vivir un conflicto, tu primer conflicto ya te marca para toda la vida. Y sabes si vas a querer volver a otros o no. Yo me quedo en la redacción o hago deportes. Paso. Pero si vuelves, tienes que ser consciente de lo que vas a volver a vivir y lo que te vas a volver a encontrar, que cuando vuelves, la vida sigue igual. No eres un superhéroe, ya no hay disparos, ya no hay situaciones límite, la gente te mira mal en el metro. Es decir, tienes que saber que todo vuelve a la normalidad, ¿no? Y que eres un personaje absolutamente normal. Eso sí, creo que sí que ganamos
en esa distancia, no sé, Enric, pero de, ay, que no me toquen los cojones. O sea, cuando vuelves de estos sitios, yo vuelvo a ser la persona normal, que mantengo las normas, que paso el semáforo en verde, etcétera, y que hago los stop. Pero que no me vengan con problemas gordos. ¿Un problema gordo? Te cuento yo lo que es un problema gordo. ¿Sabes? No, no sé, cualquier chorrada. O sea, me parece todo una chorrada. Me parece todo una chorrada. Después de venirte de, no sé, de donde sea, de Afganistán. Me cago en eso, no tienen internet, que se te ha caído la wifi, no me jodas. Pero si es que allí no tienen internet, tío. O sea, que tenemos que buscarnos la vida todavía ahí. ¿No? ¿A ti también te cuesta la adaptación cuando vuelves, cuando volvías? A ver, que yo siempre me encuentro en situaciones de estas por accidente, porque alguien se ha puesto enfermo, porque estaba por allí por casualmente, o sea, que no era porque tan si no me vocacional como en el despedían. caso de O sea, yo nunca lo he hecho por... Pero sí es verdad que hay situaciones... Joder. En la anterior guerra de Irak, la llamada Primera o Segunda Guerra del Golfo, la del 91, que luego no hicimos nada, que yo no tenía ningún peligro, pero no, antes... Excepto rojo. Bueno, ay, claro. que no damos nombres, perdón. Bueno, ya. Yo no lo he dicho. Lo ha dicho él, y es la segunda vez. Pues claro, yo como Es estoy el té. tomando té... Claro, debe ser el whisky. Lo que pasaba es que en general llevábamos mucho tiempo allí esperando y la gente se iba cociendo un poco en su propio... El otro día hablando con Reverte, recordamos... nos pasamos la vida hablando de Tintín, aburridos, filmando spots en la playa, tal... tomator, la salsa de tomate que mejor hace las heridas, y entonces unas idioteces tremendas. Y eso está filmado, eso es espantoso. Bueno, pues claro, la gente se va comiendo el coco, no sé qué, que si las armas, que si Saddam tiene, que no sé qué. Claro, todos con las máscaras de gas. Yo luego descubrí que la mía estaba completamente averiada, no habría servido de nada en caso de... Pero bueno, yo frecuentaba un grupo de TV3, de la televisión catalana, que antes del ultimátum decidieron largarse -1. Bueno, pues se fueron. Pero como 3 o 4 días antes de que llegara el 15 de enero y esto, llegó un enviado de La Vanguardia, un espléndido corresponsal de guerra de tal, Plàcid García Planas, no sé si le conoces. Sí. Claro, nosotros llevábamos meses ahí fabricando alcohol de este clandestino y chungo y matándonos, aburridos de cojones, pero ya no sabíamos qué inventar. Vas a una escuela donde no sé qué, espantoso. Y nos pasamos la media vida en el aeropuerto, a ver quién llega, quién sale, que no sé qué, y comprando unos cassettes, que eran, entonces había cassettes, que ponían en la etiqueta Purely Indonesian, como si eso fuera un marchamo de calidad, Purely Indonesian, era todo unas copias putres. Bueno, el caso es que el hombre claro, de La Vanguardia llegó justo antes de que acabara el ultimátum y obviamente empezara la guerra, y no sabía lo que se iba a encontrar, y todo el mundo hablaba que si las armas químicas y agentes biológicos, no sé qué. Y el hombre tuvo la idea de irse a una tienda que hay en Barcelona que se llama Servicio Estación, que venden pues, trajes de camarero, y trajes profesionales. Me imagino. Y el hombre dijo, a ver, ¿qué es el traje así de obrero que más protege? Y dijeron, pues este. Bueno, pues véndame este. Y hombre, antes de bajar del avión, se lo puso. Y entonces bajó del avión como envuelto en papel albal. Iba todo plateado, con un casco plateado, pero ¿sabes esas pelis de ciencia ficción de los años 50? Que baja un marciano. Así bajó y nos quedamos fascinados. Pero ¿quién es este crack? Y era él que se había comprado un traje de, no sé, obrero de no sé qué fábrica de tal, para, no sé, al papel albal, todo. Te ríes tanto. Sí. Y nos hemos reído tanto luego. Oye, en Bagdad, ahí,
durante la guerra del 2003 había un argentino encantador que el tío llevaba lo que ahora se lleva cuando llega el SAMUR y tal, que te pone una especie de como de manta metálica, o sea, de albal. Esa cosa brillante, sí. El tío la llevaba ya, por si acaso, para el Antrax. Hombre, eso luego, para el Antrax siempre ha sido mano de santo. Mano de santo, pero luego este estaba alojado en la habitación del Hotel Palestín, estaba como en la 22 o en la 23. Entonces se hablaba entonces de que los americanos iban a lanzar unas bombas de grafito. El grafito es una especie de cosa densa que se pone en las líneas de alta tensión y de repente pues, bloquea todo el espectro electromagnético. O sea, no funcionan los móviles, no funciona la electricidad, no funcionan los ordenadores, se cae todo, excepto, decía el argentino, si consigues engancharte a una toma de tierra. Entonces el tío todas las noches cogía su laptop, su ordenador, lo cerraba y le ponía un cable pelado, y el cable pelado lo ataba al grifo, porque decía que la cañería bajaba desde el piso 22 hasta abajo y que era su toma de tierra. Y decía, ¡infalible! Tío. Pero joder, John, pero tú no sabías eso. Y yo con unas ganas de que tiraran las bombas de grafito para joder, yo para en cuanto llego a un hotel, enrollo al envuelves grifo todo y tal. Qué bueno, qué buenas historias. La toma de tierra. El grifo. Qué jeta. ¿Qué hora es? Voy a mirarla. ¿Qué pasa? Todo bien que estamos. No, vamos muy bien. Vamos estupendamente bien de tiempo. Además, luego vamos a abrir, si os parece, porque me habéis dicho que os apetecía, abrir un breve turno de preguntas, ¿no? Ah, sí. La gente que ha venido a O de veros os pregunte algo. Quien quiera puede echar un discurso, no hace falta que pregunte nada. John, ¿nos vas a contar qué es lo que has estado haciendo en Estados Unidos? ¿O nos vas a adelantar algo? ¿Puedes? ¿Te apetece contarlo? No tiene mucho humor, ¿eh? Bueno, no, la verdad es que no, pero no sé, me parece que es una oportunidad también de adelantarnos uno de tus buenos reportajes, ¿no? Vale. Sí, he estado 10 días allí en Florida haciendo una historia sobre delincuentes sexuales, pederastas, una cosa un poco chunga y fea, porque Florida tiene la legislación más dura contra los sex offenders, que le llaman allí, y bueno, pues he estado un poco viendo cómo tratan este tipo de historias allí y yo creo que va a ser un documental que va a dar bastante que hablar por el tipo de personajes que he conseguido y que tengo, o sea que va a alentar un poco el debate sobre este tipo de historia. Creo que no tiene mucho humor, pero bueno. No tiene, pero bueno, y todo el rato no es jaja, todo el rato, ¿no? No, pero es un historión. Bueno, pues salí un poco del perfil ese de Bueno, ¿y cuándo lo vamos a poder ver? ¿Dentro de cuánto tiempo? No, noviembre, diciembre, una cosa así. Bueno, es otra gran suerte que tienes, la de poder trabajar tranquilamente, que en este oficio es una fortuna poder pensar cómo vas a hacer los trabajos, cómo los vas a elaborar, tener tiempo. Tener tiempo sobre todo, que es lo que nos falta en esta profesión, ¿no? Uh-huh. Sí, conoce mucho Enrique. Estuve en junio en Palestina, Israel, Palestina y tal, haciendo una historia sobre colonos. Lo he titulado La Tierra Prometida. Solo colonos, no aparecen palestinos, solo colonos, ¿no? ¿A ti no te ha pasado que te sitúas en su sitio, en los de las colinas? Sí. Los chavales estos, que armas, porros. Dices, coño, si pudiera abstraerme del contexto, yo quiero vivir aquí. Esto es un colocón fantástico. Puedes pegar los tiros bueno, que quieras. Es un secarral eso, ¿eh? Sí, o sea... evidentemente. Pero yo he pasado por ahí noches y... Joder, pues si esto es el Far West con porros. ¿Con porros? Claro. Están todos fumados todo el día. Y llevan ahí la metralleta, no sé qué, son chavalines de Brooklyn que llegan a... Es como de Boy Scouts, pero disparando a palestinos. Sí. O sea, Pues lo bueno que tiene estos documentales es que tienes tiempo para prepararte. Entonces yo, como soy así, para prepararme este documental, me volví a leer el Viejo Testamento. La mayor parte de los colonos que están allí se creen que están allí porque, oye,
Dios le dio a Abraham Oye, esa tierra. El Eclesiastés no te lo has leído ni de coña. Ojo, No ojo. se lo ha leído nadie, ni el Cuidado, Papa, nadie, nadie. Y le puse las pilas a una colona de Holanda, que venía de Holanda, y me dijo, no, porque Dios le dio estas tierras a Abraham y a su hijo Jacob. Digo, perdón, nieto Jacob. Abraham, Isaac. Isaac, Jacob. Jacob, 12 tribus y se lió. Con vosotros. Ah, sí, tienes razón. Tienes razón. Y ya sabes cómo son estos de iluminados, los colonos. Buah, sí. Digo, pero entonces que la Torah es como un título de propiedad. Entonces sí, efectivamente. Entonces sí, Dios nos dio esta tierra hace 2000 años, está escrito en las Sagradas Escrituras, así que yo tengo mi derecho aquí y tal. Y al final, en esos momentos de edición que dices, ¿qué hago? ¿Meto, no meto esto? Me inserté un momento porque fue cojonudo. Me estoy entrevistando a un tío que venía decía, había nacido en Australia, llevaba pues nada, unos cuantos años en Jerusalén, y el tío, yo al final de la entrevista le decía, pero ¿tú de dónde eres? Dice, yo, I'm Jewish. Digo, Jewish, judío no es una nacionalidad. Dice, wow, tienes razón, es un sentimiento, es un ser. Bueno, yo soy ciudadano israelí y australiano. ¿Australiano? Dice, sí, bueno. Mi cuerpo estuvo en Australia 30 años. Digo, todo para... Oye, pues como dices, pues son todos de Brooklyn, de Australia, de Holanda, todos estos todos son tipos que llegan allí, venga, como dices, Far West, aquí nos dejan hacer de todo. Y me dice el tío, ¿ves? Me lleva el tío a unas colinas ahí en el Monte de los Olivos. Tal, una urbanización levantada por judíos e insertados ahí en territorio palestino. Aquí estamos en el corazón, ¿ves? Incluso tú, yo, con lo que eres, no sientes aquí, no sientes lo que siento yo. Este es el lugar más sagrado para los judíos. Y le digo, bueno, yo estoy viendo ahí la explanada de las mezquitas, que este es el tercer lugar más sagrado de los musulmanes. Bueno, sí, you are right. Tienes razón. Por eso, y lo respetamos. Digo, y estoy viendo el Santo Sepulcro, que es el lugar más sagrado para los cristianos. También, por eso aquí tenemos que convivir todos. Pero no eres capaz de sentir la llegada del Mesías, el Messiah, John. Hay que estar, must be full or blind. Hay que estar ciego o ser tonto para no notarlo. Y estos momentos que estás como editando el reportaje y digo, me voy a dejar. Porque cogí, me quité la gafas y dije, ¿qué estás diciendo? ¿Que estoy ciego o soy tonto porque no veo el Mesías por ninguna parte? Y dice, hombre, es que hay que creer un poco. La gente que creemos en los profetas... Y digo, me dejé. Y me puse en el documental, insertado dentro. Porque digo, no me jodas, macho. ¿No? Hiciste bien. Hay que estar tonto o ciego. Hombre. Muy bien hecho, hiciste muy bien en meterlo. Vamos a dejar a la gente que os pregunte un par de cosillas o tres, si os parece. O discursé. Estamos a bueno, favor. a ver, vamos a pedir también brevedad, perdonad, porque la sala hay que cerrarla a 1 hora y tenemos que ser respetuosos con los tiempos. Hay un micrófono disponible por ahí para que podáis usarlo y que se os oiga bien formular la pregunta. Así que adelante. Y además se os ve las caras. ¿Quién rompe el hielo? ¿Nadie? Este silencio es ¿No muy hay nadie? interesante. Es una pausa dramática. Si no hablan ustedes, tendremos que hablar nosotros. O sea, Allí hay no quiero una amenazar, chica, pero... una chica que quiere preguntar. Tienes un micrófono, perdona, te lo van a pasar ahora mismo. Oye, se oye, sí. Te quería decir que en las guerras hay muchas violaciones, ¿no? Sobre todo en estas últimas guerras hay muchas violaciones como arma contra las mujeres, ¿no? ¿Existe la posibilidad también, y quiero que seas sincero, de usar el humor en este tipo de situaciones? ¿A quién se lo preguntas? ¿A Enric? A los dos. A los dos. Joder, qué marrón. A ver, no, la violación como arma de guerra no es algo de los últimos años. Lo que pasa que ahora sí que se considera un crimen de lesa humanidad el utilizarlo, pero ha sido toda la puta vida. Utilizar la violación como arma de guerra. Y yo me voy a poner un poco serio.
probablemente este tipo de crímenes son los más difíciles de afrontar cuando estás trabajando en el terreno. O sea, vuelvo a lo que he dicho al principio, un periodista en estos lugares tiene que ser consciente de dónde está su umbral de querer saber más y de seguir preguntando. Todos queremos saber si es verdad que la violaron, o que la violaron 5, o 100, o 1000, o ninguno. Y necesitamos saber los datos, si eso ocurrió. Pero la invasión en la intimidad más emocional que estás provocando en esa persona, estás causando incluso un mal en esa persona. Por mucho que haya incluso un psicólogo al lado que te diga quiere hablar o necesitamos a que se sepa, ¿no? Pero tú sabes que esa persona, para que tú contrastes los datos, tiene que recordar y tiene que rememorar, ¿no? Y tiene que volver a ponerse en la situación de lo que ocurrió. Ahí es cuando no sabes si estás pasando el límite, ¿no? Y te tienes ya que retirar con lo que tienes, si tienes que seguir preguntando, si quieres más datos para acabar de contrastar o si estás destrozando la vida de esa persona por segunda vez, por obtener un testimonio. Límites del humor, igual esas son las típicas situaciones en las que poco se puede no sé, hacer risas o hacer humor con esas situaciones, ¿no? Vale. A ver. Ahí no vas a hacer un chiste, pero es posible que luego por la noche digas unas cuantas barbaridades sobre eso, porque esa mujer o esas mujeres son las que llevan la carga, pero tú te has acercado y algo de esa carga lo has apuntado en la libreta. Y así que sí, yo posiblemente he dicho alguna barbaridad sobre esta cuestión concreta por la noche, porque tienes que... Pero lo dices para ti solo o para alguien sí, muy íntimo, más cercanos, ¿no? Porque sí, es que... a ver, vamos a explicarnos. O sea, aquí estamos haciendo un jiji jaja de cosas realmente obscenas y repugnantes. Lo que pasa es que no queréis que os contemos las cosas obscenas y repugnantes. O sea, aquí estamos hablando de cómo se sobrelleva con humor ciertas cosas. Y posiblemente estas mujeres, no todas, pero algunas sobreviven gracias al humor, pues, que son capaces de construirse. Pero todo esto da auténtico asco. Sí, es que luego te sorprendes de la propia gente, incluso las propias víctimas, una vez que pasan la fase de ser entrevistada por el periodista, si tú la sigues, la dejas ahí a su aire, en su casa, en su no sé qué, se comporta de una forma muy normal muchas veces, ¿no? O sea, hace chistes con sus hijos o con su marido o con el que tenga al lado, ¿no? Se descojona, suelta una carcajada o sigue una teleserie horrorosa. La gente sobrevive. La gente sobrevive. Y sobrevivir significa reír de vez en cuando. Claro, forma parte de lo cotidiano y al final es que se impone lo cotidiano, es lo que decíais antes, ¿no? Se impone la realidad y el día a día, eso es así. Bueno, tenemos tiempo para otra preguntita. Un señor, sí. ¿Te ha hecho ilusión que te pregunte un señor? Lo has dicho con una alegría. Ya siento no preguntarte a ti, John. Sí, quería preguntarle a Eric, yo te he leído mucho en El País y ahora menos en El Mundo, por internet sí, pero no de papel. Y por ejemplo... Yo tampoco lo compro. Ya. Por ejemplo, vamos a poner una situación como hay ahora en Siria, vamos a suponer que estás tú en el Alepo. Yo he leído que hay, pues está el gobierno, está la oposición al gobierno, están los yihadistas, están los rusos, los americanos, y tú haces una concepción de la guerra en un momento determinado. Pero digamos que la línea del periódico está defendiendo algo, porque cada periódico defiende de alguna manera una línea de información. Y vamos a suponer, pues yo ayer vi un pequeño vídeo en internet a Putin hablando defendiendo su postura, llamándoles tontos a los americanos, etcétera, etcétera.
tú que tienes que hacer una crónica en ese momento, piensas una cosa y estás en la línea del periódico. ¿Qué haces? A pesar, digamos, llevas un tiempo y vas viendo que aquello se deteriora, que las informaciones, porque tú supongo que lees la prensa española, la opinión media de la prensa, pero al final eres un profesional, aparte del periódico, ¿qué haces en ese momento, digamos? ¿Pero qué hago si estoy allí? Si estás allí, sí, sabiendo lo que hay y tienes que escribir la crónica... Yo procuraría no estar, porque los que están son, en el caso de la prensa española, personas que se juegan muchísimo la vida a cambio de muy poco. Pero si estás allí, no te preocupa lo más mínimo lo que piense. Bueno, llegado a este punto, los editores son idiotas, porque si no, no serían editores. Yo nunca he conocido un editor que pudiera aprobar un examen de conducir de Washington, en el cual la primera pregunta y puntúa es su nombre y apellidos. Bueno, pues no lo pasaría. Da igual lo que piense. Tú cuentas, es algo bastante visceral, creo. O sea, realmente es lo que ves y lo que sientes en el momento de escribir. En situaciones tan complejas es un poco estúpido ponerse a hacer geopolítica y demás. Esto realmente se hace mejor desde Washington o desde Moscú, porque tú allí no te enteras. Más vale contar exactamente lo que ves y no extrapolar. Tú estás en el sitio que te parece pues, más crítico y por tanto más interesante y cuentas lo que hay. Lo que hay es básicamente desorden, destrucción, nada tiene sentido. Cuenta eso. Luego los que hacen los editoriales y las columnas y tal, intentan extraerle a todo esto un sentido. Pero si estás allí, no es para hacer un informe sobre quién está interviniendo y por qué. No, estás viendo gente y cuentas lo que le pasa a la gente. Y realmente es mucho más sencillo que todo eso, es estar allí y contar lo que pasa y lo que te dicen las personas. Yo también tengo mi opinión, pero como no me has preguntado... Si tienes algo que decir, No. dilo ahora. No, tranquila. No, ahora sufrirá pensando... No, ¿Qué iba a decir? Pero no lo ha dicho. No. Se quede con el rasquemor. ¿Quieres contestarle? No. ¿No? Bueno, pues a ver si hay más oportunidades. ¿Alguien más quiere formular alguna pregunta? ¿Sí? Ahí. Venga. Hacia la mitad. Hola, buenas, muy buenas. Yo he estado en Jerusalén, he estado en Hebrón también. La primera vez que fui a Jerusalén me quedé muy sorprendido entre la opinión con la que iba y la opinión que me traje del país, ¿vale? Digo, traducido un poco a vuestra profesión, ¿no? Es decir, ¿no es ciertamente frustrante el no poder transmitir todo lo que veis? Es decir, al final sale Ana Blanco en el telediario y dice, hoy han caído 2 víctimas en Jerusalén, pero no es ni nada parecido a lo que puede ocurrir en una ciudad como Hebrón, ¿no? Una ciudad colonizada absolutamente, con una violación de los derechos humanos brutales, y esa parte no llega, o sea, no se conoce. Y como periodista, digo, el poder trasladar esto no es un poco frustrante para vosotros, el poder trasladar, no sé, todo este tipo de emociones, todo este tipo de situaciones que no llegan a Europa, que al final se conocen un poco colaterales. Es que sí se puede. Sí, y sí, todos se puede. hemos contado Hebrón. Sí. Lo que pasa es que realmente Hebrón, ese conflicto es muy bajo en víctimas. O sea, incluso cuando machacan Gaza, el número de víctimas es muy bajo comparado con el de otros conflictos. Es un conflicto de baja intensidad en cuanto a muertes y de alta intensidad en cuanto a humillación y opresión. Entonces, sé que es imposible contar Hebrón tal como es, porque lo he probado muchas veces. Cuando alguien venía a visitarme, decía, ¿y esto cómo está? Bueno, pues le llevas a Hebrón y en cuanto llegan a Hebrón, entienden.
pero hay que ver lo pequeño que es todo, lo mezquino, la opresión esa de meterte en el Hebrón real y todas esas redes, porque de los edificios de los colonos cae de todo. Eso es más, creo, más función de la novela, y hay alguna novela hecha por judíos israelíes que está muy bien sobre eso, que para el periodismo, porque vas allí, bueno, si no he visto ningún muerto, no, tal, bueno, uno apaleado, pero es que eso es una moneda que no nos vale. No, hay que verlo. Es de esas cosas que realmente el periodismo no alcanza. Ahí debería entrar la literatura, porque hay más de lo que se ve. Es lo que percibes, lo que sientes. Hombre, yo creo que el que quiere enterarse tiene herramientas ya para enterarse. O sea, ya no vivimos en un mundo donde tienes un periódico, tienes solo una televisión, ¿no? Es decir, no tienes más que meterte en internet y puedes encontrar todas las crónicas que quieras. Pero yo creo que sí que tendemos los periodistas, en el caso este del conflicto árabe-palestino, árabe-israelí, o palestino-israelí, mejor dicho, a ver solo las noticias cuando salta la chispa. Palestina, Israel es un barril de pólvora gigantesco donde cada X meses, y ahora está encendiéndose otra vez, salta la chispa y explota el barril. Pero no nos metemos en el barril cuando no ocurre nada. En el día a día, o sea, las crónicas que se mandan del día a día, pues, es decir, no abundan en contar qué es lo que está pasando allí, más que cuando ocurre algo, un navajazo a un tío, un muerto no sé dónde, un hombre bomba aquí, o una nueva intifada en ciernes que puede explotar pasado mañana, si no para lo que está ocurriendo ahora mismo en Jerusalén, ¿no? Y en otros territorios. Creo que los periodistas, que los medios de comunicación, con esos editores que no aprobarían ese examen, se dedican simplemente a seguir agendas informativas que a veces no están marcadas ni por nosotros, ¿no? Que están marcadas en otros sitios, como en Washington, en Ginebra, en otros sitios, y cuando estalla algo, lo contamos. Pero siempre lo contamos mal, lo contamos de manera apresurada, siempre lo contamos cuando digo, o sea, lo contamos bien, pero lo contamos al momento, pero no explicamos las raíces. Luego nos olvidamos del conflicto. Vamos todos a una guerra y no había nadie antes de esa guerra para decir que iba a haber una guerra. Y cuando acaba la guerra nos vamos todos. Y a Sudán del Sur que le den. Y nos olvidamos de ese país. O a Guinea Conakry, o a Sierra Leona. Y nos olvidamos. Igual hay que olvidarse de ese país porque ya no ocurre nada o están estupendamente. Pero creo que tenemos ese problema, ¿no? Que vamos siempre cuando ocurre algo gordo, nos presentamos todos allí, contamos. Todos hemos tenido un nuevo país al que ir, y cada vez que me preguntan cuando vas a un sitio, joder, ¿cómo te entiendes allí? Pues al final dices, pues en inglés macarrónico, porque no puedo saber suajili, urdú, árabe, filipino o panjabí. Entonces, cuando llegas allí te sorprendes y eres el primer sorprendido. Y los periodistas, pues tenemos las herramientas necesarias para, cuando llegas a un sitio nuevo, saber más o menos qué es lo que tienes que contar. Pero siempre llegamos a sitios nuevos. O sea, tu primera vez en Afganistán es tu primera vez en Afganistán y lo flipas. ¿Por qué las ovejas tienen 2 culos en vez de 1 en Afganistán? Pues lo mismo que te sorprendes como turista, te sorprendes como periodista, y eso es un ejercicio que tenemos que hacemos o que tenemos que hacer todos, ¿no? De ser los primeros en decir, bueno, me estoy enviado especial aquí, pero voy a intentar contar esto de la manera que lo veo yo y la manera que creo que es. El tema es que luego nos olvidamos, y una vez que pase ahora esta crisis de los navajazos, buen titular, ¿eh? La crisis de los navajazos en Jerusalén. Una vez que pase la crisis de los navajazos, nos volveremos a olvidar otra vez de la situación que viven los palestinos, o la situación de los colonos, o la situación de los israelíes. Me da igual, no quiero ser equidistante tampoco. Pero nos volveremos a olvidar hasta que vuelva a haber otra crisis. Pasa que, solo quisiera decir una cosa, existe un cierto agotamiento, pero el periodismo tiene límites.
Yo he estado allí años, hablo hebreo, puedes informar día a día, es igual. La impresión que tiene el testigo cuando va a Hebrón, cuando va a Ramala en ciertas ocasiones, cuando pasa los controles, eso el periodismo siempre se queda corto. Es cuando uno lo ve con sus propios ojos, entiende. Ojo, y ese es de los pocos conflictos en los que eso que estás diciendo, o sea, te lo compro, ¿eh? En otros sitios puedes contar lo que ocurre, no sé, en Bagdad ahora, o en Raqqa, en Siria, o en Alepo, lo que sea, y más o menos... Pero el palestino-israelí, hasta que no vas, no lo flipas. Por mucho que hayas leído. Porque aunque te hayas leído todos los libros del mundo, aunque hables hebreo y además árabe, cuando llegas ahí digo, no jodas. Es estar ahí. No jodas. ¿No? Chicos, lo tenemos que dejar aquí, no tenemos más tiempo. Bueno, ¿en qué estamos? John Sistiaga, Enrique González, lo hemos pasado muy bien con vosotros y hemos hablado de cosas muy serias también. Pero no tenemos más tiempo, así que tendréis que volver. Y a vosotros, pues gracias por venir y hasta otro día. Enrique va a firmar libros a aquellas personas que lo deseen. Sí, sí. ¿Lo sabías? Pues ya lo sabes.